Así es que vamos a comenzar. Nos habíamos quedado la última vez en una de estas diapositivas, que es un tema que explica dos entidades que no son frecuentes, pero sí son importantes cuando aparecen. Voy a minimizar esta ventana. Uno es una entidad que se llama PRES, que viene del inglés Posterior Reversible Occipital Syndrome, Encephalopathy Syndromes, que es una encefalopatía reversible, encefalopatía posterior reversible y síndrome. Y la otra que vemos también es es RCVS o RCVS, que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Entonces, estos dos síndromes que se ven en pacientes con disturbios hipertensivos, el PRES lo vemos más en pacientes con malignidades y lo vemos también en pacientes en preeclampsia también, embarazadas con preeclampsia, es el PRES, y usualmente cursa con edema citotóxico. Y en cambio, los pacientes con RCVS son los pacientes que tienen más que todo edema vasogénico. Aunque esto depende también de la albúmina. La albúmina determina si iríamos a los pacientes citotóxicos, que son los más comunes ver en PRES, o en pacientes preeclámpsicas, usualmente porque ellas son más vulnerables a la alteración de la barrera hematoencefálica en estado de embarazo, y aunque también lo hemos visto en pacientes con cáncer también, de cualquier tipo, cáncer de mama, de otro tipo, y no son metástasis. Son bastante confundidas con esa entidad. En cambio, o sea que el citotóxico es más en PRES, en encefalopatía posterior reversible. Y el edema vasogénico lo vemos más en RCVS, que es síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Eso se ven en hipertensos. Ambas cefaleas son del tipo de trueno o thunderclap. Bien, entonces vimos esto, que es una alteración endotelial resultado de depresión oncótica, que lo que vemos, esto lo vemos más en pacientes con PRES, o una pérdida de los eliminadores de las reactantes, las especies reactivas de oxígeno, o ROS. O podemos ver también cuando hay una reducción de la matriz extracelular, cuando hay una alteración de esta matriz, o sea, de la barrera hematoencefálica por alguna condición que haga alterar estas uniones que tienen de filtro la barrera hematoencefálica. Que saben que la barrera hematoencefálica vive en una actividad continua como la bomba de sodio y potasio, contra gradiente. El cerebro tiene una cantidad de presión oncótica más alta de la que vive alrededor de sus tejidos vasculares, que están rodeados, que rodean, por ejemplo, los senos durales. La región intraventricular tiene muy baja presión oncótica y vive el cerebro, tiene una gran cantidad de proteínas. Entonces, esa reducción de esas proteínas son los que están vinculados con esa alteración de la barrera hematoencefálica. Y entonces puede extravasarse líquido o puede llegar hasta el edema vasogénico, que es lo que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Esto lo vimos la vez anterior. Miren, aquí tenemos un FLAIR, que dijimos que el FLAIR es una resonancia en T1 o magnetización transversa, pero que se le ha invertido el tono de los fluidos. Por eso se llama FLAIR. Es el fluid, o sea, es el fluido, es FL, fluido attenuated, es que está invertido. La ida e inversión, recovery.
Esa es la palabra, viene la palabra flare. Entonces, aquí vemos, o le decimos el soplón también. Es el que ve todo. Entonces, aquí podemos ver el compromiso posterior, que alguien me preguntó que por qué era, creo que Angélica, claro, me preguntó que por siempre, porque siempre es predominante posterior y pues no sé. Me puse a investigar a qué se debía, pero no sabemos a qué se debe esa susceptibilidad posterior, específicamente en estas dos entidades que cursan con edema, o vasogénico o citotóxico. Entonces, este es un edema que es vasogénico. El edema vasogénico se caracteriza porque preserva las fibras U. Esta es otra versión de reconstrucción cerebral que se llama difusión. Este es weighted o potenciada imaging, imagen potenciada en difusión. Que la difusión es un método que nos permite ver electrones detenidos también y nos sirve para ver, sobre todo en infartos. En una gran diferencia porque no hay infarto aquí. Hay una pequeña, comenzando una pequeña restricción en el tejido subcortical que preserva todavía las fibras U. Y este es un ADC que es el coeficiente aparente de difusión. Este es un método que nos permite también ver si hay electrones de moléculas de hidrógeno que estén restringiéndose, pero esto es más útil, el ADC, también para la presencia de sangre, que estas dos entidades tenemos dificultades para identificar la sangre extracelular. Entonces, este es otro caso, pero el anterior caso es una albúmina de 2, la que produce RCDS. Cuando la albúmina está normal, entonces la evolución que puede tener en estos pacientes es a un PRES. Este es edema citotóxico, ¿verdad? Porque lo vemos que está afectando, ya está por arriba de la fibra azul. Esta restricción que vemos en difusión, vean la diferencia con este, que aquí las neuronas están aquí están las capas. Y este que está aquí abajo, esto blanco que está aquí abajo, es el tejido subcortical que ha respetado la fibra azul, la capa limitante interna de las 6 capas. En cambio, aquí en este caso, aquí, es normal, el proceso tiene que ser más severo, porque aquí lo que se ha perdido es la integridad de la barrera hematoencefálica. Ya se salió líquido y está entrando a neuronas que son protegidas por la barrera hematoencefálica, por estos eliminadores de las especies reactivas de oxígeno y entre otros, ¿verdad? Eso lo veremos en una pequeña diapositiva más adelante, cuáles pueden ser los elementos que están aquí. Uno de ellos muy notable que se ha descubierto recientemente es una cosa que nos conocemos como glutatión o el glutamato tiene un puente, una gran característica de puentes disulfuros. ¿Qué está pasando aquí? Sí, y el ADC, pues, sangre. Aquí con esto nos sirve para decir que sangre extravascular no hay. Aquí nos sirve para decir, nos sirve para entender que los electrones se están acumulando en la corteza. Son los típicos edemas citotóxicos, usualmente con albúminas normales. Esto quiere decir que no es un problema oncótico, es un problema de la membrana. Este de aquí que mencionamos anteriormente, lo que quiere decir con albúmina baja es que no es una presión de membrana, es un problema oncótico hipertensivo. No sé si logro explicarme, compañero. Este es un problema de membrana y este es un problema oncótico. La albúmina está baja, se sale el líquido, pero respeta las fibras y entró al cerebro, pero está respetando toda la fibra. Este es más severo que este. Este ya hay alteración neuronal. Aquí va a haber lesiones residuales. ¿Me he dado a entender, amigos? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso de lesiones residuales, doctor, quiere decir que el paciente va a quedar con secuelas. Sí, puede quedar con secuelas visuales, sobre todo occidentales. Bueno, gracias. Muy bien. No vean el título, por favor, no vean el título. ¿Qué tipo de edema es este? Este es un coeficiente aparente
de difusión. Es citotóxico, Paciente doctor. aparente. Citotóxico. Es un citotóxico. No vean el título, por favor. Es citotóxico. Correcto. ¿Quién dijo eso? Yo, doctor, y la compañera también. Ah, vaya. Dime, Ángela, ¿por qué crees que es citotóxico? Porque se pierde la arquitectura de lo que decíamos del tejido de las células. De las fibras U. De las fibras sí. La letra U. Ajá. Fibras U. Aquí se ve más. Se ve bien difuso. Aquí te sirve mejor, mira. Aquí se ve mejor. Tienes aquí la difusión, pero donde ves la alteración de la arquitectura es en el coeficiente aparente de difusión, mira. Ya no tiene respeto de la fibra. Aquí no vemos muchas fibras U, ¿verdad? Imaginariamente están por aquí una, por aquí otra, pero ves que esta masa que se encuentra aquí de tejido, debido a que no brilla en la sangre, pero sí es un líquido de características vinculadas al agua y a proteínas. Muy bien. Ahora ya entendieron, ¿verdad? Esto. Aquí tenemos otro caso, no vean el título. ¿Es citotóxico o vasogénico? Vean esta albúmina. Es 2.4. Vasogénico, la albúmina está normal y se mantiene la... Ajá. Y ven ustedes aquí en FLAIR que se presenta edema, pero preserva las neuronas. Las neuronas, así Es lo agua, ¿verdad? Y las fibras azul están aquí. Estos dos métodos no nos permiten distinguirlo bien. Es el FLAIR que nos ayuda aquí. En ocasiones el FLAIR y a veces ese. Por eso es que hay que combinar los tres para saberlo. Ahora vamos a ver otra manera de detectar este RCVS, este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una estrategia que es el edema vasogénico, ¿verdad? O típico de los pacientes con RCVS. Vean que aquí este es el tamaño normal y vean estas arterias bien delgadas, ¿verdad? Para esto nos sirve, por ejemplo, consultarlo con los radiólogos siempre, porque ellos están más habituados a ver las arteriografías. Pero aquí podemos ver segmentos estrechos. Perdón. Esto puede ser positivo inclusive hasta 14 días después que el paciente ha tenido cefalea de trueno, de thunderclap. Doctor, una pregunta. Esas partes que se ven ahí, que son más delgadas, quiere decir de que el vasoespasmo no es uniforme, sino que hay lugares... No es uniforme. Ajá. Es segmentario y aleatorio. Ajá, gracias. Entonces eso dura hasta 14 días después de que un paciente le dice que se empeora de 0 a 7, por ejemplo, en como la velocidad de un aplauso, y que queda incapacitado, queda inhibido, queda inhibido en milisegundos. Ese paciente no lo dejen ir, que no salga de su oficina o que agarre o denle una orden de resonancia con angiografía. No lo dejen salir de su clínica sin una angiografía, que no tenga él la capacidad para que él pueda elegir por una angiografía. Resonancia en angiografía, no es una arteriografía, es una resonancia con angiografía. Eso quiere decir que de manera no invasiva, no hay necesidad de meter contraste por una arteria, sino que el paciente se pone un contraste por vía endovenosa y se le pide al radiólogo que haga angiografía. No muchos lugares hacen angiografía. Tengan cuidado a la hora de enviar un paciente con estas características y envíenlo a sitios donde sepan ustedes que pueden hacer ese examen en paciente. Esto vale lo mismo que una resonancia. Toma el mismo tiempo, ¿verdad? No, por cierto que aquí, vean esta línea que está aquí. Es una línea de restricción, esta es una difusión. Es una línea de restricción, está aquí, aquí está la restricción que hay aquí, laminar de una restricción de un RCVS, de una síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. También lo podemos entender como sangre, puede ser sangre también. Si este fuera un ADC, esto sería sangre. Se ve brillante también en las circunvoluciones. Este es un caso de, sí, es un RCVS, una vasoconstricción. Pero así se ve también en los ADC, que es el coeficiente aparente de difusión, que detecta brillante la sangre en las circunvoluciones.
Solo que en una hemorragia subaracnoidea pues se vería más, pero así se mira. Pero este es un ARC-CVS. Este es otro ejemplo de pacientes con aneurismas. Vamos a ver si son, estas son aneurismas. Esta es de la comunicante anterior. Esta es la cerebral anterior y esta es la comunicante anterior. Sí, es el extremo de la unión entre la comunicante anterior y la arteria cerebral anterior. Aquí está un aneurisma. Este es otro aneurisma también. Este aquí. Este es un aneurisma. Este es otro aneurisma. Son dilataciones. Este es otro aneurisma. Aquí ya está más severo porque creo que se ha producido una trombosis dentro del aneurisma. Este nos sirve para Thunderclap la resonancia magnética con angiografía. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir? Sí, yo quería preguntar, ¿estos aneurismas Aquí está otro son aneurisma. secundarios o ya los tenía el paciente? Ya No. nació con ellos. Ese paciente tenía aneurisma desde que nació. Ajá. Y esa pared se fue debilitando conforme va aumentando la presión intraluminal, que tiende a ser más acentuada en los sitios donde hay flexión arterial, y entonces ahí la pared se va debilitando. Hay aneurismas que hay malformaciones, estas son congénitas. Hay aneurismas que tienen fenotipo porque se agrupan en familias también. Cuando usted, que un amigo, que un pariente consanguíneo ha tenido aneurismas y ven a su descendiente quejándose de cefalea Thunderclap, vayan a hacer la ecografía, porque pueden encontrar la misma enfermedad porque tiene agrupamiento familiar. O sea, Estos pacientes, doctor, pueden presentar un Thunderclap o pueden presentar la ruptura súbita así sin que les dé síntomas y solo que entren en coma. Sí. Sí. Un pequeño grupo, un tercio de los pacientes pueden tener Thunderclap. Y una tomografía y una resonancia normal no lo detecta. Salen normales. Entonces, los pacientes que tienen enfermos consanguíneos, con aneurismas rotos, entonces esos pacientes tenganle cuidado. Mejor que no salga de sus clínicas, sino salen con una orden de resonancia magnética. Por favor, se los pido de caridad que hagan eso con sus pacientes. Quiere decir, doctor, que estos aneurismas cerebrales que se dan, o sea, en las arterias cerebrales, son diferentes a los aneurismas que pueden presentarse en otras arterias en otros lugares del cuerpo, como por ejemplo el aneurisma de la aorta, en cualquier nivel que se dé. Esos sí son adquiridos. Esos son más adquiridos. El cerebro tienen más agrupamiento genético. Eso lo podemos ver en jóvenes a veces. Entonces el tamaño es lo que nos importa aquí. Ya cuando uno mira esto, se lo llevamos al neurocirujano especialista y él tiene que hacerle una arteriografía para ver qué tamaño tiene, porque de acuerdo al tamaño, así va a ser su abordaje. De acuerdo si es fijado, es decir, si este aneurisma está pegado a una pared que le da un poquito de resistencia, entonces los neurocirujanos valoran si eso es candidato para un clipaje endovascular. Entonces, pero el tamaño es crítico. Hay una relación entre el tamaño y la morbilidad y la mortalidad. Recuerdo que el límite corte, el punto donde el aneurisma debe ser de características quirúrgicas es los 8 milímetros. Los que tienen menos de 8 milímetros, eso lo voy a revisar para la próxima sesión, creo que es 8 el límite. Los que son menos de 8 pueden ser tratados vigilándolo, tomándole resonancias magnéticas, o si no cada 6, cada año. Pero no debe de crecer. Hay otros factores que agravan los aneurismas, que es la hipertensión, también la edad. Más jóvenes son más riesgosos. Los pacientes que se detecta ya por 80 años y son menores de tamaño, entonces eso se pueden observar. O que están pegados, por ejemplo, a la pared craneal. Eso tiene que ser en equipo, no tomen esa decisión solos ustedes, sino que consúltenlo siempre. Es una decisión difícil porque
pueden dejar a un paciente con una bomba de tiempo ahí adentro. Entonces, esto requiere un manejo multidisciplinario. No se queden con una sola opinión. La medición de los aneurismas. Bueno, quería decir, ¿se acuerdan que vimos de los tamaños de los pacientes que tienen sagging brain o que tienen cerebro hundido? Quería decirles que no traten de medir esos diámetros que vimos en las clases pasadas en una resonancia normal, porque una resonancia tiene una reducción del tamaño cerebral. No es, ese cerebrito no es el que tenemos, es nuestro tamaño, ya está comprimido esa imagen. Entonces no traten de medirlo ahí porque esos datos no les va a dar. Alguna vez quizás yo he de haber hecho cuando comencé a estudiar y creo que recientemente todavía traté de medirlo, ¿verdad? Y me acordé que no se puede hacer porque está a escala, entonces no traten de medirlo. Igual, O sea, doctor, que si yo veo un aneurisma que a mí me parece muy pequeño, podría ser que en realidad sea mucho más grande. sí, De lo que puede yo ser que en creo. realidad sea grande, correcto. Sí. Eso tiene que medirse dentro de la máquina de resonancia. Ni siquiera se puede medir bien dentro de un CD o dentro de una memoria USB, porque esas impresiones tienen una reducción en escala para que quepan en el papel. Y entonces, mejor eso tiene que pedir que se los mida el radiólogo, que siempre los radiólogos miden los tamaños de los aneurismas en su diámetro más grande. O sea, que ellos mandan la lectura con el valor real del tamaño. Sí, ellos lo mandan con el tamaño medido. Sí, correcto. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Esta es otra utilidad de la resonancia magnética en geografía, y es cuando tienen que ver las disecciones. Bueno, aquí lo patológico está acá, en esto. Esta arteria es el segmento esfenoidal de la arteria cerebral media, y esta imagen que le dicen de salchicha, o de perro caliente le dicen también, ha producido este es un T2 y ha producido esta imagen hipointensa, indicando que aquí ha habido un infarto. Entonces, aquí vemos una arteria y vemos detenido en el segmento intracraneal, antes del sifón carotidio, porque el sifón carotidio está por aquí arriba. Entonces, aquí vemos una detención. Entonces, esta imagen muestra lo que está pasando aquí. Esta es una arteria normal. Esta es una arteria con un debilitamiento de la íntima. Entonces, la sangre, en vez de tomar el curso sobre el lumen, se va por un falso lumen. Entonces, luego este lumen con sangre bajo el segmento de la íntima se coagula y la sangre vuelve a pasar. Pero aquí hay un jet de presión más alto que aquí y que aquí debido a la ley del tubo. La ley del tubo es una ley que indica de que la velocidad se incrementa cuando el lumen se reduce, así como lo que vemos, por ejemplo, con los chorros de nuestros jardines. Los que todavía no, bueno, en mi jardín tengo una manguera, pero no tiene la válvula. Lo tengo que hacer con mi dedo. Entonces, cuando uno hace eso y ocluye parcialmente la salida del agua, entonces el agua sale con más fuerza y llega más lejos. Igual ocurre aquí también. Al ocurrir esta reducción del diámetro, entonces la sangre aumenta su velocidad y entonces termina dañando la otra pared. Y esta otra pared hace lo mismo proceso de la primera ruptura de la íntima y entonces produce esta imagen. Eso es como el efecto de la hipertensión arterial sistémica, ¿verdad? Que como la presión es tan alta que lesiona la pared, igual aquí al reducirse el vaso aumenta la presión y eso produce lesión. No sé. Ocurren dos cosas, sí. Pacientes que tienen una tendencia a la debilidad con dehiscencia, tienen que investigar la posibilidad de que ese paciente tenga algún síndrome de hiperelasticidad. Hay que buscarle, aunque no sean marfanoides, pero puede ser Un Ehlers-Danlos. las otras formas de Ehlers-Danlos, perdón. Ehlers-Danlos, sí, eso preguntaba. Ehlers-Danlos, sí. Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos, no Ehlers-Danlos.
Ajá. Danlos, sí, esos son pacientes que tienen esa susceptibilidad por tener esta debilidad de la íntima. O sea que en esos pacientes el problema no es que haya una lesión directamente de la presión sobre la pared, sino que ya tienen debilidad de la pared y por eso presentan la lesión. Por eso presentan susceptibilidad a tener doble lumen. ¿Sí? Ajá. Ah, vaya. En los pacientes mayores, la arteriosclerosis produce esta fractura de la íntima, porque saben ustedes que el colesterol se va depositando en la íntima. La presión aumenta en ese punto y entonces se rompe un segmento y la sangre se mete. También la arteriosclerosis causa también adquirida de disección de arterias. Eso pacientes les da cefalea thunderclap también o de trueno. Estos pacientes tienen esta cefalea también. Entonces, por eso es que deben de pedir RMI, o sea, resonancia magnética angiografía en los pacientes rutinariamente. Entonces, cefalea brusca, cefalea que tiene, no ha tenido nunca antes una cefalea así, que aparece con el valsalva, que aparece con la inclinación o agacharse. Lo primero es pensar en una cefalea thunderclap y que se incrementa bruscamente. Entonces, no salga de su clínica sin una resonancia. Eso es lo que quería mostrar. Bueno. Una consulta, doctor. Fíjese que Sí. yo me di cuenta de una paciente de 22 años de edad que llegó al hospital Sacamil con historia de que la niña esta padecía de, según ella, de migrañas, o sea, padecía de cefaleas frecuentes, ¿verdad? Y sí, es en esos momentos en que ella presentó la última cefalea que le dio, fue porque tenía mucho estrés familiar y además tuvo un problema, una discusión con una colega ahí de su trabajo. A raíz de ese dolor, el dolor que andaba normalmente se le intensificó tanto que se desmayó, entró en coma y la llevaron al hospital, pero cuando llegaron al hospital ya tenía la hemorragia toda de la base craneana. Entonces, en este paciente habría que pensar que tenía un problema de aneurisma congénito, pienso yo, Sí. o no sé. Sí, aneurisma congénito. Ajá. O O tuvo sea, una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma roto. pues sí, pero ya lo tenía, ¿verdad? Quizás esas eran Sí. las cefaleas que ella tenía, o sea que hay que tener cuidado Sí. con las historias de esas cefaleas que van y que no mejoran. Thunderclap, en cefalea esa variedad. Ah, vaya. Es la más maligna que hay. Gracias. Aunque puede ser que el estudio sea normal, pero no se expongan. Tómenle una resonancia, pueden salvar la vida a un paciente. Bueno, Bueno, gracias. esta es una variante que se llama resonancia magnética con venografía. Es la MRV. Esto se obtiene haciendo que, pidiendo al radiólogo que tome una fase venosa tardía. O sea, que no termine el estudio, inmediatamente pone el contraste, sino que le tome placas a la placa, diferidas de algunos minutos después de que pone el contraste. Para esto, ¿para qué sirve? Otra vez, este es un diagnóstico diferencial de la cefalea thunderclap. Y es que otra causa de esta variedad de cefalea es la trombosis de senos cerebrales, de senos durales. Aquí tienen un ejemplo de una trombosis. Este es un T1 con contraste y aquí se ve un defecto de llenado. Y este es un flare, un flare con contrastes y pueden ver aquí el defecto de llenado del seno sagital superior. Está trombosado desde aquí, todo esto está trombosado hasta acá. Este es lo que se llama engorgement o ingurgitación. Todo esto es la trombosis, ¿no? Es raro verlo. Yo me he tocado ver un paciente, una señora, ¿verdad? Que era paciente de un neurocirujano, por cierto. Llegó a mi clínica porque no lo encontró a él y era una cefalea de esta variedad. Y tenía una trombosis de un seno dural, seno sagital, seno transverso que tenía ella. Vean aquí, aquí está la colección, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Entonces lo vemos en tanto de venas corticales como trombosis. Esta es una ingurgitación en este punto. Este es muy leve, pero se ve mejor en el corte sagital.
estos pacientes importantes simulan accidente cerebrovascular porque aquí comprime el córtex y puede dar paraparesia. Son cefaleas bruscas también, se parecen a una cefalea como que fuera neurisma. Tiene déficit motor, pero tiene trombosis. Esto está contraindicado el uso de factor recombinante del tisular del plasminógeno. Este paciente está contraindicado. El paciente tiene que ser anticoagulada por un periodo de unos 4 meses, ¿verdad? Y manejo por problemas. Anticoagulante y manejo por problemas. La extravasación que se mira de la ingurgitación venosa extravasa también y produce edema citotóxico vecino a la trombosis. Estos pacientes, los pacientes que tienen trombosis venosa, siempre hay que investigarles una deficiencia de la proteína C y la proteína S por una susceptibilidad a tener trombosis. La trombosis se ve más que todo en pacientes con esa deficiencia. Eso no se encuentra. No es fácil encontrarlo. Algunos pacientes debutan también con una trombosis de los miembros inferiores, pero de las venas de los miembros inferiores. Son una susceptibilidad venosa. Entonces, doctor, los factores de riesgo para las trombosis como estas, ¿cuáles serían? El más común de todos es la deficiencia congénita de la proteína C y la proteína S. Estos medicamentos esos factores son factores anticoagulantes. Cuando están deficientes se vuelven procoagulantes. Entonces, eso es congénito. Es una congénita. Ya he visto un par de casos con este cuadro. Y los pacientes, doctor, que tienen tendencia a producir muchas plaquetas, que tienen plaquetosis y todo Trombocitosis. eso. Sí, trombocitosis. Sí, sí. Bueno, la trombocitosis puede ser adquirir. Saben que la respuesta de las plaquetas es una reacción es un reactante de fase aguda también. Pero también puede significar la presencia de un cuadro paraneoplásico. Entonces la vemos en pacientes con mieloma múltiple, enfermedades de la médula, pero la médula ósea, sí. El que más he visto, y esto tendremos una clase pronto, una secuencia de clases de hematología, son los pacientes que tienen mieloma múltiple. Hacen bastante trombosis. Hemos visto también en otros pacientes con enfermedades paraneoplásicas, o pacientes que ya tienen cáncer definido, como de mama, tienen trombocitosis. Linfoma también hacen trombocitosis también. Bueno, gracias, doctor. Muy bien, gracias. Este es un paciente, vamos a ver este caso, una mujer de 58 años con antecedentes de síndrome de Marfan. Marfan es una enfermedad de tejido conectivo y se caracteriza por unas manifestaciones donde la talla de los brazos, la talla es más pequeña que la brazada. La brazada, o sea, la brazada es la distancia que hay entre la punta a punta de sus manos, es más grande que la talla. Son pacientes que tienen tejido conectivo laxo y usualmente cursan con esto, con un reemplazo de enfermedad valvular, válvula aórtica o válvula mitral. La paciente estaba anticoagulada con warfarina, por esto no puede tener ninguna otra forma de anticoagulación, solo este es útil. Hipertensa, la veían en Estados Unidos, y se quejaba de un dolor severo. Esta cefalea era de presión repentina después de forzarse y defecar. Vean esto. Ella describió que el dolor de cabeza era como difuso con irradiación al cuello, mareos, aturdimiento. Ella experimentó un solo episodio de náuseas severas con vómitos. El dolor de cabeza empeoró en posición vertical. El examen neurológico, la paciente estaba despierta, alerta, totalmente orientada, para canales normales, no tiene efectos motores ni cerebelosos. Se le hizo un fondo de ojo, no mostró papiledema. El examen físico es compatible con Marfan, ¿verdad? Dolicoestenomegalia, o sea que es una
dólico esternomegalio, o sea, un esternón que está dividido. Más que todo, eso lo vemos en el manubrio del esternón. Ya he visto un paciente con esa reveló aracnodactilia, que son esos dedos largos, como de arañitas. Y hay un soplo de la válvula mecánica por reemplazo. Y lo demás normal. El INR fue de 4.2, estás un poquito sobrecoagulada, debe ser 2.5. Todo lo demás dentro de normal. Entonces a paciente se le toma esta resonancia y tiene este atrio aquí. Es un crecimiento anómalo de los ventrículos laterales. Están dilatados. Aquí está el divertículo, el atrio, más grande que el lado derecho izquierdo. Y tiene otra también dilatación también de este seno. Y aquí hay una cosa que se llama descenso de las amígdalas cerebelosas. Y línea que se llama de RAE es la diferencia que hay entre el agujero magno posterior y el agujero magno anterior. Entonces aquí hay 3 líneas. Esto no debe descender abajo de este nivel. Se llama línea de RAE. Pero aquí hay otras líneas. No solamente es esto. Hay otras. Esta se llama línea de Chamberlain y línea de MacGregor. La cara posterior, la parte posterior, o sea, el límite posterior del agujero magno se llama hospition. Hospition, pero es hospicio en español. Y la base se llama vasium. Esa es la línea. Una continuidad nos va a llevar hasta la ciaturca, ¿verdad? Este es el vasium y este es el hospicio. En este sitio que se encuentra aquí se llama inium. Y el otro que está en la frente se llama nacium. Entonces es ese hospicio, para no confundirlo con el inium, que es esta prominencia occipital. Hay otras líneas que son de uso distinto. Está esta línea que se llama de Chamberlain y la línea de MacGregor. Chamberlain fue lo primero que describió, que es el límite que hay entre el paladar duro y el hospicium. Pero después se vio que esto no es muy frecuente ver muy delimitadamente el límite, el punto medio de hospicium. Entonces se modificó y ahora se ocupa más la línea de MacGregor. Esto no se ocupa para herniación de papilas, sino que para invaginación de la apófisis odontoides. También lo vemos en pacientes que tienen síndrome de hiperelasticidad, donde también los agujeros son flácidos y permiten la migración de la apófisis odontoides y se imaginan, como este paciente que está acá, ¿verdad? Aquí la línea de MacGregor muestra que se ha invaginado el apófisis odontoide sobre la parte de la basal del tallo, pero todavía no ha modificado todavía, pero puede producir trastorno de circulación y dar hidrocefalia. Entonces, estas son las 3 líneas. McRae, Chamberlain y en realidad son 2. McRae y MacGregor son los que más ocupamos. Hay otros, ¿verdad? Está la línea bimastoidea y está la línea digástrica, que eso se hace más bien en el aspecto anterior. Se ocupa en las placas sagitales, en cortes sagitales. Son otras líneas que pero no son para síndrome de Thunderclap, es para mediciones de invaginación de la apófisis odontoides. Entonces, vean estas líneas, no sé si las conocían. Muy bien, entonces seguimos con la paciente. Entonces, la resonancia que aquí es útil es la resonancia para examinar post-contraste. Se le hace contraste, se toma una resonancia de columna completa y se ve la fase tardía para ver si tiene fuga.
Esto nos sirve en los síndromes de hipotensión cerebral espontánea. ¿Se acuerdan que vimos los criterios de la cefalea por hipotensión espontánea? Entonces, es el SIDS, ¿se acuerdan? O filtración, que es el sign brain. Vimos la efusión de las, vimos el engrosamiento o la ingurgitación de los endurales. ¿Se acuerdan de eso? De las colecciones subdurales, de los diámetros mamilo-pontinos, de los diámetros aumentados del seno por arriba de la hipófisis, también el diámetro que está por delante del puente, el diámetro prepontino, que no debe ser menos de 5 milímetros, el diámetro que tiene por arriba del seno por arriba de la hipófisis no debe ser más de 4. Vimos también el signo del pene caído, que es el esplenio caído, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Entonces, en esos pacientes que tienen esa forma, también tienen cefalea de esta variedad, de Thunderclap. Son pacientes que tienen hipotensión intracraneal idiopática. Aquí nos interesa la fase tardía para ver si tienen salida de líquido de algunos de en estas partes donde está la dura, hace esta ectasia aquí en los cuerpos vertebrales debido a la misma enfermedad. Y por aquí se fuga el líquido cefalorraquídeo y por eso produce hipotensión intracraneal idiopática, espontánea, quiero decir. Entonces, estos son los pequeños divertículos que tiene esta paciente. Aquí está la fuga de líquido cefalorraquídeo, está la parve paravertebral. Se puede ver. Aquí también se miran la fuga de líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes son candidatos a un parche hemático. Se les toma sangre de su propio suero, ¿verdad? Y se inyecta en el espacio epidural. La sangre viaja, ¿verdad? A través del raquis y entonces ocluye los defectos de salida del líquido cefalorraquídeo. Ese es el tratamiento. Tiene que ser de mano experta porque no puede meter sangre en el espacio subaracnoideo. Tiene que ser espacio epidural. Y ahí es donde se detiene el flujo o la fuga del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, vamos a ver algunas cosas que nos permiten también pensar en otras utilidades. Por ejemplo, esta es una reconstrucción que se llama con saturación grasa. Esta resonancia con saturación grasa nos sirve también para ver algunas anormalidades que tienen que ver sobre todo en la base del cráneo, que a veces se necesita ver con detalle. Este método lo que hace es eliminar la señal que hace el tejido adiposo. ¿Se acuerdan que el tejido adiposo dijimos que en T2 tiene un TR corto? Entonces tiende a tener un color más denso y tiene que ser blanco, produce una señal brillante también. Entonces la saturación grasa nos sirve en cefalea con el Thunderclap también para ver disecciones arteriales. Por ejemplo, está este paciente, una mujer de 28 años, que tenía una radiculopatía cervical C5, C6, y por eso tenía una atrofia del músculo serrato anterior. El serrato anterior es el músculo que permite mantener la escápula pegada a la espalda. Entonces, cuando se debilita el músculo serrato anterior, que es el músculo, es el torácico largo, entonces la escápula se separa y hace una escápula alada. Entonces, para examinar este músculo se pone una aguja de electromiografía por debajo de la escápula dirigida a su porción interna de la escápula en la espalda. Entonces, ese paciente ya tenía esto, ¿verdad? Acude por dolor de hombros.
cervical y radial de hombros. Está dentro de la diagnóstico diferencial de cefalea Thunderclap. Ella presentó a su neurólogo, le vio la atrofia del cerrato anterior derecho, le dio prednisona y le mandó una resonancia cervical. Y le pidió al neurólogo seguramente una saturación grasa con contraste. Eso hace que quita la señal de la base del cráneo y nos permite ver este defecto de lumen. Miren, este oído. Pero esta paciente tenía dos disecciones. Esta es la ultrasonografía de ese paciente, donde se mira el trayecto, pero aquí está la cavidad. El falso lumen está aquí. Y este es el jet que produce y se ve pues que el sitio donde está la disección. Este es el sitio donde transita este es el flujo de la arteria, y aquí abajo está la zona disecada. Esta es la disección. Entonces, esta misma paciente se le hizo un estudio. Vean, este es el estudio de saturación grasa. Quiero mostrarles los dos. Este es sin saturación grasa y ese es con saturación grasa. No sé si ven la diferencia en cuanto a arterias. Las arterias se ven mejor. Miren. Aquí se ven muchas estructuras, muchas cosas blancas. Pero cuando se hace la saturación, se puede ver mejor las arterias. Quita la señal de la grasa circundante. Y resulta que tenía otra disección en el otro lado. Es un paciente que ha de tener, no sé más de esta paciente, no, en el material que tenía no describe mayor cosa. Pero esta es una paciente que tiene tendencia a tener fracturas de la capa media, de la íntima, a tener algún trastorno de hiperflexibilidad. Bien, con eso terminamos las cefaleas secundarias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, doctor. Vamos a pasar a las cefaleas primarias. Tenemos unos minutos todavía. Esto es mucho más frecuente que lo que hemos estado hablando desde aquí. Esto es para que no nos pase que dejemos pacientes ir con estos diagnósticos, ¿verdad? Recordemos la resonancia. Cuando veamos, yo me sentiría muy feliz, ¿verdad? De que ustedes, cuando vean pacientes, investiguen en cuánto tiempo se instauran los dolores de cabeza, que no se les escape. Posiblemente van a haber muchos pacientes que tienen eso. Varios de ellos van a ser primarios, como una migraña, que suele tener una cefalea que se agrava con actividad física, como ven aquí, pero que no se les escape un diagnóstico de estos. Muy bien, vamos a cambiar de carril y nos vamos a ir por el lado de las migrañas. Las migrañas, saben que hay migraña con aura y migraña sin aura. Esto lo vimos en las clases del año pasado, si no antepasado. Bueno, vamos a revisar esto. Tiene que tener al menos 5 ataques de dolor de cabeza para pensar que es migraña. No lo cataloguen necesariamente con 1 o con 2. Si no pueden poner el diagnóstico, yo suelo poner que puede ser una migraña, o a veces pongo cefalea neurovascular cuando me toca llenar seguros médicos. Entonces, tiene que tardar desde las 4 horas a las 72 horas. Si son menos de 4 horas, minutos o segundos, son cefaleas que se llaman cefaleas breves, como la cefalea stabbing headache, de sablazo, o cefalea que antes se le conocía como punzón de hielo, que es un piquete, dice la gente. No sé si alguna vez les ha dicho a la gente cefalea de piquete, como que fuera un alfiler. Bueno, ese es un residuo de los pacientes con migrañas también. Es un defecto de una cefalea que ha alcanzado las fibras C que se encuentran en la superficie de las fibras pequeñas que se encuentran en el cuero cabelludo. Por eso duele así, como que fuera un alfiler. Bien. Entonces, hablando de las cefaleas, duran de 4 a 74 horas cuando no son tratadas. Tiene que tener al menos 2 de los siguientes, de estas 4. Puede ser unilateral, pulsátil,
moderada, severa, agravada o causada por actividades de rutina. Y los pacientes evitan tener, lo que causa es evitar la actividad física de rutina, como caminar, subir gradas. O sea, lo que quiero decir es que estas cefaleas inhiben a la persona con solo dos de estas. Náuseas, al menos uno puede ser que solo tenga náuseas. Vean el criterio mínimo. Puede ser, veamos lo que puede ser lo mínimo. Puede ser que tenga 5 episodios y que no los pueda contar bien. Eso puede pasar. Que tenga náusea, que lo inhiba y que sea pulsátil. ¿Verdad? Ya con eso. Hay otra fórmula de mínimo y es que sea inhibitorio, que dé náusea, fonofobia y fotofobia. Esto es bien importante. Debe tener ambas. Los migrañosos verdaderos tienen ambas. Fonofobia o fotofobia. No está aquí la osmofobia. Porque no todos los pacientes lo tienen. Algunos sí lo tienen, pero no todos. Entonces vamos a manejar ahora un concepto de mínimo diagnóstico. Doctor, perdone. ¿Osmofobia qué es? Es cuando le molestan los olores. Los perfumes, por ejemplo. Gracias. Bien, entonces, en los menores de 18 años, a veces estos 4 horas se pueden considerar hasta 2 horas. En los menores de 18 años, puede ser menor. Muy bien. Otra característica es que aquí, en esta clasificación, y es posible que otras clasificaciones cambien un poquito el aspecto de la unilateralidad. Puede ser bilateral. Si ustedes preguntan bien a los migrañosos, van a encontrar que casi siempre es bilateral, pero predomina uno de sus lados. Si le preguntan que si cambia de lado, ese es un aspecto que, aunque no está en la clasificación, es un aspecto que en lo personal lo veo muy sensible y específico de que es migraña. Esa forma de alternarse en una cefalea predomina a un lado y el siguiente predomina a otro. Y siempre es más frecuente en uno de sus lados, pero a veces se ve que cambia de lado. Eso es inútil también. Estos son los criterios de cefalea de la migraña con aura. Y con aura típica. Al menos 2 ataques. Aquí no son 5, sino que se puede conformar con 2. Debe tener un criterio visual, que son centelleos, ¿verdad? Puede ser luces o foquitos. Sensitivo puede ser pinchazo, ¿verdad? Alteración del lenguaje. Puede ser que le cueste pronunciar mientras está con dolor de cabeza. Puede ser que se le olviden las palabras, no le salen bien o le salen un poco confundidas. Si le salen confundidas, esto ya significa que es unilateral y ya no necesita necesariamente tener el criterio de que la cefalea sea a un lado. Algunos pacientes lo que dicen es que no les salen las palabras o está un poco aturdido, que no puede contestar con rapidez. Tienen una disfasia no fluente, o sea, no tienen esa pronunciación rápida de 100, 110 palabras por minuto. Se hacen lentos para comunicarse. Esa es una disfasia motora por reducción de la velocidad de palabras. Motor puede durar hasta 72 horas. Los signos de tallo puede ser vértigo, pero no lo ponga porque es mareo, porque mareo puede ser desequilibrio, puede ser ataxia realmente, puede ser lipotimia, que es realmente una hipotensión ortostática. Entonces, siempre pregunten si gira. Si gira es vértigo. El tinnitus, no oídos llenos. Diplopia, no es visión borrosa. Y los síntomas retinianos. Retiniano significa que hay un defecto del campo visual de un solo ojo. Ese sería las auras. Estas auras pueden estar desde varias horas antes de que se desarrolle la migraña, no días, pero sí horas antes. Al menos 3 de los siguientes.
al menos una aura que se difumina cuando gradualmente en más de 5 minutos. Vean que ustedes, esto que está aquí, 5 minutos, es para no confundirlo con la cefalea de trueno, o thunderclap. Por eso han puesto los editores del consenso internacional que por lo menos debe instaurarse lentamente en más de 5, igual o más de 5 minutos. Puede tener 2 o más auras que ocurren en sucesión. Los síntomas del aura pueden tardar de 5 hasta 60 minutos y puede anteceder a la cefalea. Al menos una del aura es unilateral. Al menos una aura es positiva. Positiva significa todo lo que hemos hablado aquí. Negativa es escotoma, ¿verdad? Negativa es hipoestesia, no pinchazo. Negativa es afasia completa. Negativa es la déficit motor es un síntoma negativo. Negativo es imposibilidad para moverse, ¿verdad? O ataxia, por ejemplo, es una cosa que no es común verlo en cefaleas de tronco. El aura acompaña entre 60 minutos por cefalea. O sea que se puede anteceder hasta 2 horas. Quiero ver, hasta 1 hora antes de que se instale la cefalea, pero no días. Máximo son 60 minutos. Y puede suceder también a la cefalea hasta 60 minutos. Y los ataques de migraña con aura llenan estos criterios, ¿verdad? Los ataques, o sea, con estos 3 de estos, para que sea migraña con aura. Cualquiera de 3 de estos. Son completamente, las auras son reversibles, es una cosa importante. Son reversibles, no dejan síntomas residuales. Las auras no motoras de tronco o puede haber síntomas retinianos. Bien. Entonces, estos son los criterios de migraña crónica. Es una cefalea que tiene más de 15 episodios por mes, consecutivamente por 3 meses. Estrictamente deben ser meses consecutivos. Deben de ser 3 y al menos 8 de estos deben ser típicos de migraña. Ocurren en pacientes que tienen al menos 5 de los siguientes características para migraña con aura o criterio IBC para migrañas sin aura. Más de 8 días del mes, ¿verdad? Por más de 3 meses son típicamente de migraña. Me explico. Lo que quiero decir es que al menos 8 de estos episodios, de los 15 mensuales, deben de ser formas de migraña inhibitoria. O sea que el paciente puede tener los demás días, los otros 7 días, pueden ser cefaleas que no parecen migraña, pero al menos 8 sí. Y aquí termino con el criterio mínimo. 5 ataques son necesarios para el diagnóstico. Pero esto es para evitar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Vean un simple factor no es suficiente para el diagnóstico de migraña. Se necesitan 5 episodios de 4 a 72 horas. Y al menos 2 criterios de dolor y un criterio asociado. Existen pacientes que tienen criterios muy limitados. Por ejemplo, vean esta paciente. 5 episodios de cefalea, puede ser bilateral, como apretón de moderada intensidad que cause inhibición, aún sin fotofobia o náusea, y con eso puede cumplir criterio de probable migraña, mayor de 18 años. O sea, ¿cuál es la clave aquí de este diagnóstico? Es que sea la intensidad y que tenga al menos algo de síntomas asociados.
Fonofobia por lo menos, o náusea. Con eso es esto, y con eso puede ser migraña. ¿Tienen alguna pregunta, amigos? Yo sí, doctor. Habló de una migraña crónica, o sea, hay una migraña aguda. Las anteriores, todas estas son agudas. Esta se llama migraña episódica. Estas dos que están aquí Episódica, ajá. son migrañas episódicas. Y la crónica, ¿cuánto tiempo? Ah, los meses, dijo usted, ¿verdad? Que Sí, era la debe ser diferencia. 15 días. Esos 15 días no necesitan ser continuos, pero sí lo que necesita ser continuo son los meses. Ujú. Y al menos 8 de ellos parecen migraña de la que ella habitualmente, de los que ellos habitualmente tienen. Ajá. Vean que puede ser nada más un apretón, que sea severo, que lo inhiba y que le moleste el ruido o que le moleste la luz. Ya con eso puede ser un criterio de migraña. Y el aura puede ser intermitente de un lado primero, después del otro, que se esté pasando de un lado a otro. El aura. Sí, se puede cambiar. Usualmente el aura es el lado que más duele. Se da más frecuente del lado que duele, pero puede darse Sí, en ambos lados. O sea, en puede el mismo darse en ambos lados. episodio tiene momentos de un lado, momentos de otro. Puede cambiar de lado. Y si usted le pregunta bien a los pacientes con migraña, les va a decir que un lado duele más que otro. Ujú. Duele los dos lados. Y mire, no le pregunte, ¿verdad? Ajá. Cambie de lado. Ajá. Las migrañas crónicas, lo que dice un paciente, esta se parece a la que yo tenía antes, pero ahora se me ha hecho más frecuente. ¿Verdad? Eso es una característica de las migrañas crónicas. No es una nueva migraña. Eso, Es la misma. si una cefalea comienza de entrada así, no le llamen migraña crónica, sino se llama nueva cefalea crónica diaria. Ajá. Eso es bien importante lo que acabo de usted me recordarme. Pues Si sí, algo, pero la si algo pregunta, comienza así, no es una migraña crónica, es una cefalea, es una nueva cefalea crónica diaria. y la importancia de hacer esa diferencia estriba en el tratamiento o en qué, doctor. La importancia, sí, porque la nueva cefalea crónica diaria no es una migraña, no va para topimato, no va para botox. Ajá. Puede ser que tenga una cefalea secundaria, hipertensión, por ejemplo. Ujú. O sea, ahí es para descartar que un paciente con Sí, migraña esa, pueda tener otra cefalea que ponga en riesgo su vida y que no tenga que ver nada con su migraña. sí, si algo comienza así y nunca ha tenido este dolor de cabeza, los pacientes con migraña crónica dicen, parece lo que tenía cuando era joven, cuando tenía 15 años, cuando tenía 12 años. Pero es lo mismo, pero se me ha hecho más frecuente cada vez. Ujú. Migraña crónica, pero si le dice que nunca tiene dolor de cabeza, sino que ahora me duele todos los días. Uy, cuidado, cuidado, eso no es migraña. Una nueva cefalea crónica diaria. Gracias, doctor. Nos falta todo esto, que son los nuevos tratamientos que daremos para migraña en una nueva sesión. Bueno, si están de acuerdo, ¿creen ustedes que deberíamos de seguir o dejamos esto aquí? De cefaleas, ¿qué les parece? Yo pienso que es bastante útil, doctor, porque es la consulta del día a día. Son cosas que uno no se queda limitado, por lo menos para referir con el neurólogo y saber mandar los exámenes adecuados, ¿verdad? Es definitivamente muy útil. Yo considero que sí, Sí, tenemos que continuar y le agradezco por todos los esfuerzos que hace. Créame que con lo que uno aprende en la universidad no sobrevive en el área clínica. Ha sido muy útil este curso. Sí, doctor, sigamos porque usted Sigamos. nos está enseñando con esto a diferenciar lo que es una cefalea sin riesgos y lo que amerita que nosotros lo refiramos con el especialista, porque es mentira que nosotros lo vamos a manejar, pero por lo menos saber cuáles son los signos de alarma del por qué mandar a un paciente con el neurólogo, ¿verdad? Así que me parece Yo bien. después de este curso que vamos a dar, sobre todo el siguiente sábado, mi aspiración es que ustedes también controlen algún grupo de migrañas Ujú. primarias. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, yo es una aspiración que quisiera que alcancemos, ¿verdad? Ajá. Vamos a entender y a poder tratar a pacientes con migrañas.
Doctor, tengo una paciente y se la voy a referir. Me parece que es una cefalea de Thunderclap. Ayer tuvo una Ajá. crisis y pues la vi en la noche, vecina, ¿verdad? Y me muy bien. recordé de sus clases, entonces se le mandó un TAC con contraste, solamente tiene la orden, entonces en ese caso yo lo que voy a hacer es enviársela a usted y que no se tome el TAC, ¿verdad? Sí, ven que el TAC no es útil para esta variedad. Esta variedad es poco sensible. Sin embargo, hemorragia subaracnoidea, algo grave, sí se puede ver. Pero Que siempre se tome el TAC con porque contraste. el TAC con contraste es útil para hemorragias subaracnoideas y cosas grandes. Pero de resonancia seguramente con la nueva técnica de la difusión aparente ya se puede hacer como un TAC para ver sangre. Y es bien útil, bien sensible. Entonces se usa, doctora. Sí, gracias. Bueno, entonces yo se la voy a referir, se la voy a Vamos. enviar con una hojita de referencia. Gracias, doctor. Perfecto. Sí, hasta luego. Nos vemos. Próximo Gracias, sábado. doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Pasen buen día. Gracias, igual. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Mucho gusto. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias, feliz día. Gracias. Hasta Feliz luego. Nos día, vemos. doctor. Cuídese. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.